Bienvenidos todos, queridos hermanos. Este es un día muy importante porque por primera vez estaremos dialogando los masones y nuestras familias de CMI en los 5 idiomas oficiales de nuestra Confederación Masónica Interamericana. Para iniciar, le vamos a ceder la palabra a nuestro presidente, el venerable y muy querido hermano José Crespo Bonadona, quien es el gran maestro de la Gran Logia de Bolivia, quien le cedo la palabra para que nos dé el mensaje de bienvenida. Gracias, hermano Javier. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En mi calidad de presidente de la Confederación Masónica Interamericana y gran maestro de la Gran Logia de Bolivia, permítame saludar en primera instancia al muy respetable hermano Ovidio Gil, gran maestro de la Gran Logia de Baja California, México, y a través de él a todos los grandes maestros de la Zona 1, co-auspiciadores de este importante evento, y a todos los grandes maestros de potencias de la Confederación Masónica Interamericana, hoy presentes en esta videoconferencia. Un saludo muy especial para el muy respetable hermano Pedro Longo, secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, y del muy respetable hermano Domingo Fuentes, secretario ejecutivo adjunto. Respetados hermanos todos, el año 2018, con la entonces presidencia de la Zona 1 del muy respetable hermano Javier López, estuve presente en la ciudad de Tijuana en octubre para el primer simposio masónico internacional en línea, comenzando un hito para las conferencias internacionales virtuales dentro de la masonería de la CMI. Hoy la Gran Logia de Baja California y las potencias de la Zona 1 dan un nuevo paso inédito al invitarnos a participar de una reunión virtual con traducción simultánea en los 5 idiomas que se hablan en la Confederación Masónica Interamericana, y demostrándonos que las herramientas informáticas y la tecnología deben incorporarse plenamente en la integración de todos los miembros de nuestra confederación. La humanidad vive momentos de dolor por la pandemia que azota el mundo entero. Estamos más separados que nunca físicamente, pero también podemos asegurar que hoy estamos más unidos que nunca espiritualmente. Este doloroso evento ha logrado que rompamos fronteras en pos de comunicar nuestras experiencias y ha consolidado el contacto virtual entre los hermanos masones del mundo entero. Y por supuesto hoy la CMI está más sólida y universal que nunca. Por eso destaco el eslogan CMI somos todos. Hoy, hermanos masones expertos en diferentes áreas técnicas y humanísticas nos explicarán su visión de la actitud de un masón ante esta pandemia. Nos transmitirán sus conocimientos y sus experiencias. Sin duda, el mundo ni sus instituciones no serán las mismas después que derrotemos el COVID-19. Como humanidad, tenemos que aprender las lecciones que nos dejó para no volver a equivocarnos. Y como masones, debemos aprovechar y consolidar nuestros sentimientos de unidad y hermandad que desarrollamos a través de estos encuentros virtuales. Deseo que esta videoconferencia sea de provecho para todos los participantes. Y reitero mi agradecimiento y felicitaciones a los hermanos organizadores. Gracias. Ahora le pedimos a nuestro venerable hermano José Domingo Fuentes Bagur, quien es Paz Gran Maestro de la Gran Logia de Guatemala y soberano Gran Comendador del Supremo Consejo de Guatemala y actualmente secretario ejecutivo adjunto de nuestra CMI. Adelante, por favor, hermano Domingo. Gracias, Javier. Queridos hermanos conferencistas, respetable Gran Maestro de la Gran Logia de Bolivia, José Crespo Bonadona, secretario presidente del CMI, y querido hermano Pedro Longo, secretario ejecutivo del CMI. Respetables grandes maestros de las 6 zonas que nos acompañan, respetable Gran Maestro Ovidio Gil, presidente de la Zona 1 y Gran Maestro de la Gran Logia Anfitriona. Sin contar con los avances técnicos de hoy, Jorge Vallejo y Rafael Aragón, pasados secretarios ejecutivos, intentaron desarrollar conferencias virtuales
como visionarios, como secretarios. Y fue Luis Barbosa, el secretario ejecutivo boliviano, ex gran maestro también, quien inició la comunicación virtual y fue precisamente la respetable Gran Logia de Baja California y su paz gran maestro Javier López, los pioneros de esas conferencias continentales, hoy mundiales. Y en esta época, el respetable gran maestro José Crespo y su gran canciller Jimmy Aramayo han incrementado positivamente este acercamiento entre todos los miembros de CMI. Felicitaciones, respetable gran maestro Ovidio Gil, presidente de Zona 1, por este esfuerzo por seguir esta comunicación fraternal entre CMI y todos los masones del mundo. Gracias. Para não prejudicar mais, faço apenas uma breve mensagem, queridos irmãos, e na pessoa de Javier, cumprimento a todos os organizadores e palestristas, especialmente meu conterrâneo, querido irmão Leonel, uma das figuras mais queridas e respeitadas de toda a maçonaria brasileira. Ao grão-mestre da Bolívia e presidente da CMI, Pepe, os meus cumprimentos. Faço minhas as palavras já ditas por Pepe. Não é esta pandemia, não são as dificuldades que irão calar a maçonaria. Nós estamos nos reinventando, aproveitando esta oportunidade para adquirir experiência com novas ferramentas e aumentar os laços de fraternidade que nos unem a todos. Desejo sucesso, Javier, e que esta experiência se repita também nas demais zonas e ficará como uma conquista da CMI e da maçonaria universal. Sucesso e muito obrigado pela oportunidade. Gracias. Muchísimas gracias. Hermanos todos, permítanos iniciar ofreciendo nuestro más sentido pésame a los hermanos masones y familiares que han sufrido la pérdida de un ser querido bajo cualquier circunstancia. Solamente con la unidad de la familia masónica saldremos adelante de este trance y todos los que en el futuro pudieran acecharnos. El día de hoy pondremos en marcha la segunda fase de videoconferencias iniciada en 2018 durante el Simposio Masónico Internacional celebrado en la ciudad de Tijuana. Ahora, bajo el lema Todos somos CMI, pretendemos tocar el tema de mayor importancia de nuestra generación. Utilizando las herramientas tecnológicas a nuestro alcance, aprovecharemos la oportunidad que la contingencia nos ofrece para dirigirnos a todos los hermanos en los 5 idiomas oficiales de nuestra muy querida CMI. Este tipo de herramientas permitirán lanzar a nuestra orden a un nuevo estadio en donde el modelo institucional objetivo del programa de nuestra CMI sea llevado a cabo a plenitud con el propósito de innovar nuestras actividades. Estos sistemas virtuales permitirán la integración de todos para así consolidar el trabajo que por más de 70 años nuestros hermanos mayores entregaron en beneficio de nuestra institución en lo general y de nuestras grandes potencias en lo particular. COVID-19 nos ha obligado a replantear nuestras formas de trabajo, pero sobre todo a revisar nuestro compromiso con la sociedad. Durante las siguientes 2 horas escucharemos a queridos hermanos plantear el tema de interés desde una plataforma de alta responsabilidad y profundo conocimiento. Queridos hermanos, es el momento de ratificar nuestros juramentos y hacer valer nuestros compromisos. La sociedad necesita devolver su confianza a los masones como lo hicieron en el pasado, cuando hombres libres y de buenas costumbres modelaron al mundo, entregando lo mejor de sí mismos, dejando este mundo justo con oportunidades para todos. El reto está frente a nosotros. Todos tenemos la palabra, todos unidos somos CMI. Sean ustedes bienvenidos. Procederé a algunos anuncios. Hay algunos cientos de hermanos que ya no alcanzaron a registrarse, pero podrán seguir esta transmisión en vivo en el Facebook de Masones de Baja California, por si tienen ustedes acceso con algunos de ellos hermanos, se lo hagan saber. Iniciaremos entonces esta mañana, tarde, noche en algunos lugares con la presentación de nuestro querido y venerable hermano Oscar Elaine, que es el segundo gran vigilante de la Gran Logia de Nueva York. Él es doctor en salud pública, asesor principal del Programa Nacional de Salud
del Consejo de Oficiales de Ciudades y Condados de Estados Unidos. Es egresado del Medical College de Nueva York. Brother Oscar, please continue. Muchas gracias. Aprecio mucho la oportunidad que me brindan de estar aquí y representar a la Logia de Nueva York, que es dirigida por nuestro gran maestro. Así que les digo muchísimas gracias por darle a la Logia de Nueva York la oportunidad de participar en esta plataforma internacional. Mi presentación habla de epidemiología. Yo soy un experto en el tema y se me pidió que diera una introducción muy directa y que proporcionara un poco del entendimiento que tenemos acerca de COVID-19. Específicamente, y como ya se mencionó, soy el oficial a cargo de la Asociación Nacional de las Ciudades y Condados. Esto representa a 3,000 departamentos de salud locales en todo Estados Unidos con un enfoque en mejorar la salud, la igualdad y la seguridad de todas las personas en todo Estados Unidos. Nuestra misión es principalmente mejorar la seguridad de aquellas comunidades. Todo esto fortaleciendo y defendiendo a los departamentos de salud. Pero si pensamos en esta pandemia, me gustaría comenzar con esta diapositiva. Aquí quiero expresarles el hecho de que las pandemias no son nuevas en nuestro mundo y no son nuevas en nuestra vida. Han habido muchísimas pandemias a lo largo del tiempo, pero yo quería tratar de ilustrar aquí los impactos de las 4 pandemias principales que hemos tenido y cómo han afectado a las poblaciones. La más grande y la más conocida fue la plaga negra. Se llevó muchísimas vidas en todo el mundo. Esta plaga se originó de ratas, o una población de ratas, digamos, ahí es donde comenzó la enfermedad. O sea, pasó de esta población a población de moscas y después a la población humana. La siguiente pandemia más grande que tenemos que tomar en cuenta porque se llevó muchas vidas fue la que vemos aquí, donde muchísimas personas murieron. En esta viruela, mucha gente murió y podríamos decir unas 40, 50 personas murieron. Después tuvimos la fiebre española, que es la que vemos en tercer lugar. Y después tenemos la plaga de Justiniano, que se llevó entre 30 y 50 millones de personas. Esta imagen lo que trata de hacer es ilustrar un punto clave. Cuando pensamos en cómo comenzaron todas estas plagas y cómo llegaron a nuestras vidas, nos podemos dar cuenta que es una mezcla o una conexión de 3 cosas distintas: la salud animal, ambiental y humana. Capturamos estas 3 bajo el paraguas de una misma salud. Quiere decir, todos los círculos se relacionan. El mundo animal se relaciona con lo que está sucediendo en el ambiente y a su vez tienen impactos muy significativos en lo que nosotros hacemos como humanos y cómo nuestra salud de humanos se ve afectada. Ahora quisiera cubrir estos temas adicionales relacionados con el coronavirus. Primero, hay muchos coronavirus animales existentes. Nosotros sabemos por lo menos de 7 que impactan la población humana. Los coronavirus, que son de animales, fueron identificados por primera vez a mediados de los 60. Y aquí podemos ver una lista de los 4 principales. Después tuvimos casos más recientes. Uno lo llamamos MERS o síndrome respiratorio del Medio Oriente. Luego tenemos SARS-CoV y por último tenemos el COVID-19, que es el que conocemos ahora. Algo muy interesante, y como les decía antes, que tenemos una salud integral. Todos estos coronavirus empezaron en una población animal y después pasaron a los humanos.
ya sea si fueron los originales de 1960, si vinieron de murciélagos, de camellos, de vacas, de gatos, y en realidad hay muchos otros que provienen de otros animales. Lo que hemos estado tratando de hacer es ilustrar que las enfermedades de los animales pueden saltar a los humanos y pueden causar enfermedades distintas, humanas. Esta diapositiva ilustra un mensaje muy importante. Cuando hablamos de cómo se hace el contagio, tema muy importante que debemos saber, hablamos de una infección radial. La cantidad de daño que puede causar nada más un individuo a otros durante cierto periodo de tiempo. Es importante aquí considerar la exposición y también cómo podemos tratar de prevenir el contagio. RT1 es la transmisión o infección a una persona. Esto significa una persona infecta a una persona y así se sigue. Pero RT4 nos muestra qué tan rápido puede diseminarse el virus. Y eso hace que se vuelva una pandemia. Esta es la razón principal por la que decimos que es una pandemia, porque hay una alta infección entre seres humanos. Todavía no hay mucha inmunidad, no hay vacuna y como sabemos se pasa rápidamente de persona a persona, además de que ya ha afectado a varios países del mundo. Les quería dar este resumen para poder comenzar. Si se acuerdan, hablaba antes de la fiebre española. Aquí tenemos diferentes imágenes que son muy similares a lo que estamos viendo hoy en día con COVID-19. El uso de cubrebocas, el factor de la distancia social. Y como podemos ver aquí, también se están asegurando de que los mensajes a la comunidad sean claros, que la gente siga los diferentes lineamientos para evitar infectar y afectar a otros. De esta manera disminuimos el grado de exposición y de contagios. Así que ahora vemos similitudes entre la fiebre española y ahora. Pero aquí tenemos una audiencia masónica, entonces me parece que es importante darles referencias históricas de cómo muchas logias en Estados Unidos han lidiado con pandemias. Aquí hablaremos de la fiebre española. En 1918 se canceló una reunión que iba a haber por la fiebre española. En California sucedió algo similar. Ahí tuvieron que disminuir las sesiones de la logia y muchos miembros de la logia murieron por la enfermedad. Kentucky tuvo una situación similar. Por varias razones tuvo que solicitar que las logias hicieran los servicios funerarios después, una vez que todo estuviera seguro. Y esto se dio porque el maestro de los masones de esa logia había fallecido. La idea principal era evitar las reuniones de muchas personas. Aquí podemos ver, por lo tanto, que muchas personas que pertenecen a la logia y murieron no pudieron tener sus servicios funerales porque estaban tratando de cuidar a la población. El Distrito de Columbia también canceló todas las actividades y reuniones masónicas durante cierto periodo de tiempo, durante 1918. Y nuestros hermanos más al norte, en Quebec, tuvieron muchas muertes también a causa de la fiebre española. Mucha gente murió en 1919. Y aquí estamos hoy en día, 2020. Un mundo muy distinto al que pensamos que tendríamos cuando comenzó el año. Aquí podemos ver que el virus se ha diseminado alrededor del mundo y todavía hay cierto grado de intensidad o aumento, digámoslo así, en diferentes áreas en comparación de otras. Pero podemos reconocer en general que hay mucha preocupación porque tenemos que ver cómo lograr salir de este escenario. Yo utilizo esta diapositiva para señalar dos cosas. Primero,
déjenme decirles que estas son ciudades de Estados Unidos, ciudades que ordenaron el distanciamiento social más tarde y por un periodo de tiempo más corto, cuando en 1918 había casos de fiebre española. Hay ciudades que ya sea empezaron su distanciamiento muy tarde o abrieron muy temprano. Esas son las de hasta arriba. Abajo vemos las ciudades que empezaron en etapas tempranas, que pusieron las medidas necesarias para detener la infección y como resultado tuvieron muchos menos casos y muertos en comparación con las ciudades que vemos arriba que abrieron pronto o cerraron tarde. Esto en resumen nos da una idea de cómo realmente tenemos que pensar en cómo avanzar hacia futuro, cómo abordar nuestras comunidades. Aquí en Estados Unidos tenemos más de 2 millones de casos, más de 113,000 muertes y sabemos que son una mezcla de casos relacionados con viaje, contagio de persona a persona y muchos casos en hospitales o sistemas de atención médica. Esto es de las últimas 2 semanas nada más. Estamos viendo que el número de casos nuevos de nuestra población va aumentando en ciertas áreas del país y va disminuyendo en otras. Esto nos dice que todavía no salimos de la situación y que todavía no conocemos el impacto completo que está causando en nuestras vidas diarias. Una razón por la que reconocemos que esto sucede es porque tratamos, y aunque todavía no lo sabemos, tratamos de ver por qué está pasando. En Estados Unidos hay muchos contagios por viajes y casos de importación. Quiere decir personas que vienen contagiadas y empiezan a tener reuniones, que están en áreas con alta densidad y terminan siendo de alto riesgo para otros. Además, reconocemos que no se hacían pruebas suficientes en la población y tampoco había conocimiento suficiente sobre las personas asintomáticas. Y ahora sabemos que estas personas asintomáticas causaron muchos contagios. Esto lo decimos porque el virus está relacionado con otros coronavirus, pero no actúa tal cual como los que ya conocíamos. Miren, aquí tenemos un ejemplo. 61 personas fueron a un lugar por ciertas horas. Una persona tenía COVID. 2 horas y media estuvieron las personas juntas. Y de una persona que tenía, otros 32 tuvieron y hubo 20 casos probables. Aquí en blanco podemos ver las personas que no fueron afectadas. O sea que este es el caso de personas que se reunieron solamente 2 horas y media con una persona que tenía coronavirus. Esto lo tenemos que tomar en cuenta para realmente entender el origen de la enfermedad, el cómo se está dando el contagio y por qué el contagio crece en nuestra población. También aquí tenemos 2 individuos que fueron a eventos en la iglesia. Por lo menos 35 personas se contagiaron y muchas otras personas fuera de la iglesia también, como unas 26 personas en la comunidad se contagiaron. Esto nos muestra que el virus se contagia de manera fácil y de manera rápida. Reconocemos cuando pensamos en qué información teníamos al principio de la pandemia, que tenemos que ir más allá. Reconocemos que no solamente hay que ver a los individuos a los que les falta el aliento o tienen tos, sino que ahora ya sabemos de otros síntomas como la fiebre, los escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, garganta dolorida, diarrea, la pérdida del olor del sabor. Todos estos son síntomas muy importantes y tenemos que tratar de buscarlos en los individuos que podrían estar enfermos. Y hay que hacer las pruebas de tal forma en la que realmente nos demos una mejor idea de qué está sucediendo, qué tan rápido se está contagiando la enfermedad en nuestra población, en nuestras comunidades, y cómo podemos priorizar a esos individuos que se están enfermando. Si nos damos cuenta de esto, podemos prevenir que otros se contagien.
Y vemos también mayor enfermedad en los niños. Al principio pensábamos que los niños y las niñas no se veían tan impactados como los adultos, pero ahora vemos el síndrome inflamatorio y nos damos cuenta que los niños y las niñas también se pueden contagiar. Sabemos de más de 200 casos de niños que tienen estos síntomas. Y este síndrome inflamatorio multisistema puede afectar en muchas vías distintas. Y tenemos que tener mucho cuidado para que la próxima generación esté protegida y que no estemos perdiendo la batalla ante el COVID cuando se trata de cuidar a nuestros niños. Quería mostrarles rápidamente un ejemplo de lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos de América. Varios estados ya reabrieron. Desafortunadamente, la gente ha estado actuando como si todo estuviera bien, como si las cosas estuvieran normal y no necesariamente están siguiendo los lineamientos propuestos. Como resultado, estamos viendo nuevos casos de infección y un aumento de casos en todo el país. Esta es una preocupación para nosotros. Sí, hay estados en donde los números caen, pero hay muchos otros que nos indican que todavía hay cosas por hacer y que no están bien las cosas. No vamos a seguir siendo completamente exitosos si no analizamos todo esto. Ahora, aquí podemos ver los estados en mi país que han tenido ya sea menos casos en los últimos 7 a 42 días, pero además si ven el rojo, estos son estados que no han mostrado ningún descenso en el número de gente con COVID. Así que tenemos que asegurarnos que estos estados no abran. Muchos lo están haciendo, pero si abren, entonces el COVID va a estar en una trayectoria o una tendencia a la alta y no a la baja. Esta diapositiva la utilizo para capturar 4 temas muy importantes. Primero, en morado tenemos la cantidad de muertes que han sido causadas por COVID y este número va a seguir. En verde tenemos otras condiciones que son muy importantes, pero condiciones a las que tal vez no le pusimos tanta atención y no hemos tratado a las personas por estos temas. Son ataques cardíacos, entre otros. En azul tenemos las enfermedades normales que conocemos como condiciones crónicas, diabetes, cáncer. Otras enfermedades que son tema importante y varios de estos pacientes no pueden obtener el cuidado necesario, así como los de verde, porque solamente nos estamos enfocando en la respuesta a COVID. Hemos visto, por lo tanto, un aumento de estas condiciones. Y en rojo está nuestra mayor preocupación. Son los traumas psicológicos, las enfermedades mentales, el tema de bienestar mental. Todos estos temas mentales de aquellos individuos que están en refugios o en la línea frontal. Nosotros anticipamos que este va a ser un impacto a largo plazo en nuestra vida, incluso una vez que termine COVID. Ahí es donde nuestras organizaciones masónicas y nuestras órdenes masónicas pueden ser muy útiles. Nosotros tenemos un espíritu comunitario y siempre buscamos conectarnos con familias, con hermanos, con otra gente. Así que ahí es donde nosotros tenemos un deber y una obligación. Tenemos que tratar de hacer que la sociedad avance y tenemos que pensar cómo es que realmente podemos abordar los impactos asociados con COVID. Aquí les estoy mostrando ejemplos de hermanos en Nueva York y alrededor del mundo que han estado en la línea frontal de la respuesta, en primera línea. Tenemos hermanos que son enfermeros, que son doctores, trabajadores sociales, que proveen algún tipo de servicio básico, que conducen camiones y automóviles. Hermanos que se han asegurado que las comunidades estén bien tratadas y que se aseguran de que aquellos que requieren atención la obtengan. Además, puedo decirles que nuestras vidas van a cambiar. Ahora seremos distintos en cuanto a cómo realizamos nuestro trabajo y nuestras tareas, pero debemos reconocer que hemos sobrevivido las otras pandemias y esta también la vamos a sobrevivir.
Para cerrar, me gustaría leerles las siguientes palabras del gran maestro de la logia de Nueva York. Las dijo en 1920. Fue un gran líder de la organización y él estaba ahí cuando salimos de la fiebre española. La inmortalidad es el tema que más absorbe nuestro día. Muchas almas nobles han dejado este mundo durante los últimos 4 años. Pero tenemos que preguntarnos, si un hombre muere, ¿debería vivir nuevamente? La respuesta la encontramos en el libro de libros, que es nuestra iluminación. Una respuesta corroborada por la razón lógica, por una lógica de afección más profunda y asegurada. El carácter es la bata del alma. Y ningún hermano tiene que enfrentar esta situación por sí solo. Va a encontrar su vida y todas sus correspondencias vitales en ese campo glorioso, en donde el corazón y la mente, de acuerdo con los propósitos supremos del arquitecto divino del destino humano, va a ser una armonía espléndida. Muchísimas gracias y con eso termino. Muchas gracias, querido hermano Oscar. Tenemos una pregunta desde Ecuador. Hay un grupo que habla de teorías de conspiración de China con respecto al COVID. ¿Tienes algún comentario? Sí, siempre va a haber gente que trate de hablar de conspiraciones y que trate de pensar en razones por las que se da la enfermedad. En el campo de la salud, y digo, claro que puede haber opiniones distintas, pero en el campo de la salud sabemos que este virus, como otros, saltan de la población animal a la población humana. Se originó en China, eso es cierto, así como muchas otras enfermedades, por diferentes razones. Pero como sabemos, eso no significa que debemos escuchar estas teorías de conspiración para entender o pensar en cómo tratar la enfermedad. No importa en dónde se originó ya, lo que importa es que ya está en todos los países del mundo, incluyendo China. O sea que a fin de cuentas tenemos que unirnos como humanidad y tenemos que pensar en cómo asegurarnos de que todos estén a salvo y bien. Muchas gracias. Vamos a proporcionar una dirección de correo electrónico para que aquellos hermanos que nos están viendo puedan enviar sus preguntas y con mucho gusto las enviaremos a los conferencistas para que en el primer momento tengan ellos la oportunidad de contestarles directamente. Oye, muchas gracias. Ahora vamos a presentar, o voy a presentar al hermano Philippe Joux. Él es el gran hospitalario de la Gran Logia Nacional Francesa y bueno, nos va a hablar sobre la respuesta de una gran logia a la contingencia que ahora estamos viviendo. Adelante, hermano, por favor. Sí, buenos días, buenos días. Bueno, primero que nada quisiera agradecerles por esta invitación tan agradable y por la participación que ustedes nos han permitido. Además, en nombre de nuestro gran maestro Jean-Pierre Rodet y respetable hermano, que también está presente en esta conferencia, quisiera agradecerles por la atención tan particular que ustedes han tenido con nosotros. Bueno, en cuanto a la Gran Logia Nacional Francesa, se me ha pedido, en mi calidad de presidente de la obra, de poder platicar con ustedes todo lo que podríamos aportar a la familia sobre lo que hemos estado haciendo respecto de la pandemia. Bueno,
junto con Estados Unidos y otras grandes logias, hemos aportado cargamentos médicos, porque como ustedes saben, el Estado francés ha aplicado medidas particulares y específicas. Ha sido, de hecho, el gobierno quien sigue luchando en contra de esta crisis y nosotros estamos apenas saliendo del confinamiento, del distanciamiento social y de la cuarentena, por lo menos de manera parcial. Así que, bueno, nosotros, como les decía, pues estamos pasando por una etapa un poco particular y así estaremos un par de semanas más. Como sabemos, pues definitivamente nosotros queremos volver al templo por lo menos para el mes de septiembre. Bueno, entonces como les decía, en el campo médico hemos podido ayudar en este tema. Yo le pedí, por ejemplo, a todos los psicólogos y psiquiatras en medio de este problema que por favor ofrecieran sus servicios a nivel del territorio como la Nueva Caledonia. También hemos ofrecido médicos que puedan ofrecer su ayuda moral y psicológica en momentos en donde, bueno, pues todos nosotros nos hemos visto afectados por un virus, ya sea personalmente o a través de los miembros de la familia. Es importante comprender esta enfermedad y también de ayudar a las personas que han podido recuperarse para ayudarles a encontrar una nueva esperanza de vida y para desempeñarse en la sociedad. Como les comentaba, tenemos diferentes hermanos que también han fallecido. Y bueno, el gran maestro me pidió que hiciera lo posible para aportar todo lo necesario para luchar contra esta pandemia. Pero no es la única pandemia, la de la enfermedad del COVID, sino también la pandemia económica que estaremos enfrentando, porque esta es la que nos afecta hoy en día y que nos seguirá afectando aunque el país regrese a una nueva normalidad. Esta nueva pandemia económica, pues ha sido obviamente resultado de la pandemia médica. Ahora, para poder ayudar con este problema, se me ha pedido que todos los empresarios y profesionales y profesionistas que trabajan de forma independiente, así como todos los comerciantes, es decir, todos los que puedan de una forma concreta ayudar a familias que están pasando por problemas económicos, que así lo hagan y que se pongan a disposición de ellos para poder ofrecer apoyo, ya sea a nivel bancario, a nivel administrativo, frente a este problema que está afectando a muchos aspectos de la vida social, física, emocional, etc. Evidentemente, este problema nos sigue afectando, así como a nuestros hermanos, de formas muy concretas. Entonces, nosotros debemos permitirle a la gente que está en capacidad de ayudar, pues de ponerse a las órdenes de las personas que no han sido tan afortunadas. Es lo que busca también el gobierno y es lo que buscamos nosotros, que a través de esta ayuda, pues podamos mejorar la situación. Ha habido médicos, ha habido abogados, contadores, administradores, etcétera, que se han unido a este esfuerzo
para poder ofrecer su cariño fraternal a aquellos que desafortunadamente están pasando por una gran dificultad. De forma paralela, pues podemos decir que también el aspecto intelectual, el aspecto profesional se ha visto afectado. Es por eso que nuestra gran logia ha decidido ayudar mediante una ayuda, valga la redundancia, alimenticia, pues mejorar la situación de diversas personas que se han visto muy afectadas. Hemos comenzado a ayudar a personas que se han quedado, por ejemplo, sin trabajo, de manera financiera simplemente, para que ellos puedan salir un poco adelante. Ha habido muchos casos en los que desafortunadamente, bueno, la ayuda no puede ser muy grande, que digamos, hablando del aspecto económico. Sin embargo, bueno, hemos solicitado que también otro tipo de organizaciones nos puedan ayudar a ofrecer una ayuda económica más significativa, al mismo tiempo que hemos buscado a hermanos cercanos para que también nos ayuden a ofrecer esta ayuda. Y así pues podremos entonces ofrecer consuelo y apoyo a nuestros hermanos y sus familias que se encuentran en dificultades económicas. En estos tiempos tan difíciles, todos los hermanos que puedan aportar ya sea su conocimiento, por ejemplo, los abogados, los banqueros, la gente a cargo de empresas diversas, es decir, todos los profesionistas que puedan ofrecer alguna reflexión para poder ayudar a terceros, se movilicen para que puedan ofrecer de forma gratuita sus servicios. Y así, pues, puedan por lo menos ver un poco la luz al final del túnel, todas las personas que se han visto afectadas económicamente por esta pandemia. Y así, pues, para septiembre podamos mejorar la situación de ellos. Ahora, bueno, pues obviamente, dado que el tejido económico se ha visto afectado, y no nada más el económico en general, sino todo tipo de tejido, incluyendo también en el mundo masónico, pues tenemos que buscar la forma de ayudarnos. Y, por ejemplo, les puedo hablar de algo específico como una plataforma que hemos creado para poder facilitar el intercambio entre diferentes profesionales durante esta pandemia y así facilitar la era digital que hoy vamos a tener que estar usando. Obviamente todo esto lo hacemos tratando de preservar nuestros valores más fundamentales. Y bueno, esta ayuda que los hermanos hemos estado ofreciendo es para poder proteger a cada uno de nuestros hermanos en problemas. Hoy en día, a nivel de la sociedad francesa y del gobierno, hemos empezado, como les decía, un apoyo medical por parte de todas las familias que se han visto afectadas por el COVID y que han salido avantes y que ahora tienen la oportunidad de apoyar a los demás, así como al sistema, y que ha permitido intervenir y a mejorar la situación de los hospitales públicos, por ejemplo, que se han encargado de cuidar a los enfermos.
y restaurarles su salud. También nos permite, entonces, que nosotros completemos esa ayuda, como ya les había dicho, con diferentes profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, etcétera, para también ayudar a restaurar su salud emocional. La Gran Logia Nacional Francesa, hoy en día, tiene una gran ayuda y tiene muchas manos apoyando nuestros esfuerzos que han terminado por beneficiar a todos los afectados por estos problemas tan serios y difíciles. Como les decía, toda esta ayuda ha sido ofrecida de forma gratuita. Ya tenemos casi 3 meses ofreciéndola. Es una ayuda que nos permite que, aún saliendo de forma parcial de la cuarentena, pueda haber una movilización fuerte de todos nuestros hermanos y que se aseguren de poder llegarle a toda la gente que no necesita. Estas operaciones han logrado establecerse y funcionar de forma correcta e ininterrumpida y de buena forma. Bueno, mis hermanos, es lo que yo les puedo decir que hemos estado haciendo en Francia. Me mantengo abierto para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Merci. 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 Ahora pasamos a cederle la palabra a nuestro venerable hermano, pasado gran maestro de la Gran Logia Minas Gerais, Leonel Ricardo de Andrade, quien es médico pediatra con especialidad en medicina del trabajo y que está trabajando activamente en su país con el tema de COVID-19, y él nos hablará sobre el distanciamiento social que se está realizando en Brasil. Venerable hermano, tienes la palabra. Antes que nada, me gustaría simplemente decirles que el gran arquitecto del mundo es el que nos ve a nosotros. Le quiero decir a nuestras autoridades también, porque bueno, tenemos que seguir trabajando en conjunto para superar esta situación tan difícil en la historia de la humanidad. Yo quiero saludar a todos nuestros hermanos, me gustaría saludarlos a todos, principalmente a nuestro presidente Susan Crespo, a nuestro hermano Javier, que también es presidente de este seminario, a Pedro Longo, también nuestro secretario, y especialmente a Dilson Oliveira, que también es el gran maestro también de la logia masónica en Minas Gerais. Nuestro tema se enfoca especialmente aquí en este distanciamiento social. Yo para eso, bueno, yo quería hacer una situación aquí como un poco más para generar una reflexión respecto a este contexto, principalmente porque tanto Brasil como América del Sur se encuentran en plena actividad viral en lo que tiene que ver con esta proliferación e infección del COVID-19. Aquí, ¿qué es lo que pasa con el distanciamiento social en Brasil? Bueno, desde el principio tuvo una eficiencia relativamente baja. La epidemia o pandemia ha crecido de manera todavía más acentuada, pese a que ya estamos en la 15ª semana de esta pandemia. Y en promedio en los otros países fue más o menos como en 7 semanas. Entonces, bueno, aunque sigue creciendo la curva de infección, ya estamos abriendo nosotros tiendas, centros comerciales, estamos reactivando las actividades económicas de forma muy intensa, y esto, por supuesto, que va a prolongar esta infección en Brasil. Una característica importante del país es que, de hecho, fue politizada esta crisis, esta pandemia. Nosotros estamos ahorita justamente viendo una disputa política, ideológica desde el inicio. Hemos visto cómo están divididas nuestras autoridades y también la población misma.
Yo creo que el centro de esta división principalmente surgió debido a los conflictos que ha habido entre el distanciamiento social, el impacto también que ha tenido esto sobre la actividad económica. Y también desde el principio, inclusive esto nos llevaba inclusive a que se despidiera a 2 secretarios de salud, especialmente de forma masiva, también aquí como lo vimos nosotros. Entonces, bueno, esta es una cuestión que es un tema que sigue aún después de 90 días. Nosotros en Brasil, oficialmente, nosotros tenemos ya a 42,000 fallecidos por el COVID-19 y más o menos 820,000 se han visto infectados. Brasil tiene también una representación en la población de América Latina, donde el 32% y hasta el 53% de los casos siguen presentándose, y esto es en consideración de que nosotros tenemos un aviso o una notificación deficiente. De hecho, tenemos también un estudio de una universidad que es la Universidad Federal de Pelotas en el estado de Gran del Sur, que justo se está concluyendo esta semana y donde nos dicen que las estadísticas reales nos están diciendo que en realidad tenemos 6 veces más casos e incidencias que lo que nos están diciendo los datos oficiales. Tenemos también diversas cuestiones que han afectado muchísimo, sobre todo aquí al combate de la pandemia, desde una cuestión que tiene que ver con esta superfacturación de compra de insumos médicos, cuestiones para el hospital, por ejemplo, respiradores. Entonces también nosotros sabemos que Brasil aquí en la pandemia no solamente es una pandemia, sino que también tenemos una crisis política. Me gustaría rápidamente aquí mencionarles mi presentación, pero me gustaría aquí dejar muy en claro que nosotros tenemos que tener aquí, por ejemplo, mucha reflexión respecto a cómo tenemos nosotros que ver cómo es que aquí la humanidad tiene que ver cuál va a ser la participación masónica y cómo es que nosotros vamos a tener que empezar ya a tener mayor incidencia en cuestiones políticas e ideológicas y para evitar que estas cuestiones políticas afecten la vida del pueblo. Una realidad que no podemos nosotros negar es que estamos ante aquí un agente biológico nuevo y que, bueno, nos ha sorprendido a todos. No negoció con nadie. Entonces aquí tenemos un gran impacto, ¿no? Ha dejado mucha huella por donde pasa. Es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad respiratoria, como muchos consideraban antes, sino que más bien es una alteración que provoca repercusiones grandes. También nosotros sabemos que es un tema de salud en todos los países y aún sigue siendo uno de los temas principales. Ha traído principalmente, al menos en Brasil, muchas cuestiones de incertidumbre, inseguridad social y política. También nosotros al momento de pensar en la humanidad, nosotros tenemos que tomar en cuenta también nosotros, ¿no? En la historia, otro tipo de pandemias como la peste negra, la gripe española. Y también sabemos que finalmente este COVID-19 es una tragedia sanitaria. Estamos en el siglo XXI, aunque tenemos ciencia y conocimiento, aún así, finalmente sigue siendo una situación sin precedentes en la historia. Y pese a que ya tenemos un gran desarrollo social, tecnológico, científico, hasta ahora apenas tenemos una arma que nos va a ayudar a enfrentarla. Y esta arma va a ser el distanciamiento social. La única certidumbre que nosotros tenemos para poder enfrentar de manera eficaz la difusión o transmisión de esta pandemia. También hay que considerar entonces que estamos en pleno siglo XXI y no estamos a principios del siglo XX. Como ya les dije, no estamos en la situación de la gripe española. Tampoco estamos nosotros en la Edad Media ni estamos en la peste negra. Es decir, nosotros ahorita estamos en este momento donde nosotros tenemos mucho conocimiento, tenemos muchos conocimientos científicos y tecnológicos. Pero sabemos que este distanciamiento social, o lo que le llamamos aislamiento, retiro social, además del uso, por ejemplo, de algunas técnicas muy simples y ellas son muy antiguas. Por ejemplo, si regresamos nosotros a la situación de la gripe española, en ese momento utilizábamos cubrebocas. También cuestiones como hábitos de higiene muy básicos, como lavarnos las manos con agua y jabón, simplemente nos van a ayudar a enfrentar esta pandemia. En este sentido, hoy en día
franca y claramente, contamos con 3 directrices para poder nosotros enfrentar al COVID-19. No solamente tenemos aquí muchos años, por ejemplo, para poder comprobar que ya se puede realizar un diagnóstico. Entonces, de momento, hay que llevar a cabo este distanciamiento social o esta separación física entre las personas. Todavía no tenemos nosotros ningún tipo de medicamento eficiente ni específico para un tratamiento. Entonces, bueno, hay que utilizar nosotros estos cubrebocas para evitar esta transmisión de gotículas de saliva, por ejemplo. Y también cuestiones como hábitos de higiene que tenemos que reforzar. Por ejemplo, lavarnos, higienizarnos la mano antes de tocarnos los ojos, boca o nariz. Entonces estamos nosotros aquí, todo el mundo entero, en todos los centros de salud mundiales. De cierta forma, nosotros un poco ansiosamente, aceleradamente, estamos tratando de buscar una vacuna que sea segura y eficiente. Entonces este es el contexto que tenemos ahorita. Entonces nuestra gran arma, como les decía, va a ser el aislamiento. Por supuesto que va a generar un impacto económico muy grave, que ya empezamos a ver nosotros, pero aún así tenemos nosotros siempre que buscar, por supuesto, hay que pensar en cuál es el aspecto fundamental de todo esto. Si vemos a Brasil, ahí nosotros vimos que también la pandemia en la mayoría de los países, inclusive antes de que empiece a afectar al país, bueno, como les decía, con nosotros ya sabemos que en el mundo entero llegando a la 7ª semana de infección, nosotros en Brasil ya estamos en la semana 15 y aún así nuestro número de casos sigue en ascenso. Entonces, como tal, nosotros y nuestras autoridades lo que tienen que hacer es principalmente a través de los gobiernos estatales, también los gobiernos municipales, tienen que empezar a entender que la vida no es negociable como tal y como tal tenemos nosotros que trabajar para conservar estas vidas. Todavía no contamos con medicamentos ni vacunas eficaces que puedan finalmente bloquear o detener esta transmisión de este virus. Hay que mantener nosotros una actividad económica. Es un enorme desafío, pero sí tenemos una solución para esto. Y esas soluciones se encuentran ya en las manos de los gobiernos centrales de todos los países. Es importante que nosotros también mantengamos el bien social, el bien colectivo. Pero en nuestro país estamos en lo que denominamos una guerra político-ideológica entre los líderes. Y esto ha dificultado muchísimo el control de esta pandemia en Brasil. Nuestros principales desafíos en estos últimos 3 meses han sido este conjunto. El aislamiento social, principalmente de las personas vulnerables, la gestión de las actividades económicas. De inicio también nosotros dejando de lado las actividades no esenciales, únicamente dejamos las esenciales como hospitales, tiendas de alimentos, de servicio al público y, como les decía, las no esenciales. Adaptamos también los sistemas de salud públicos y privados. Esto fue de gran impacto para Brasil. Una falta de camas, ¿no? Para los casos que se agravaron, la falta de respiradores, como les decía, falta de camas para los casos más graves de COVID. Una adecuación del ambiente de trabajo también, justo para que nosotros podamos mantener la actividad económica sin paralizar totalmente la actividad. Adoptamos también medidas de distanciamiento en los lugares de trabajo, utilizando también nosotros el alcohol en gel, las cubrebocas también, y de la misma forma también en el campo profesional y trabajo, y también en el colectivo en Brasil hoy. Tenemos ya como consenso el uso del cubrebocas en nuestro día a día, en nuestras actividades físicas, mientras nos transportamos, en todas las actividades que hacemos. Ya es algo que está bastante expandido y aún así, hemos visto que no siempre ha habido una acción eficiente por parte de la población. También tenemos que contar con protocolos de tratamiento diversos. Una grande cuestión aquí fue la conversación, por ejemplo, también nosotros aquí política, el uso de la hidroxicloroquina, que también tenía, por ejemplo, aquí muchos impactos diversos, y por eso también nuestro gobierno central ha insistido en que, todavía no tenemos que definir cómo se va a utilizar como tratamiento para el COVID-19. También la implementación del trabajo remoto, o como le llamamos teletrabajo o home office. También nosotros sabemos que es una práctica de trabajo que ya existe hace mucho tiempo y que también
Ahora, con esta situación de la COVID-19, ahora se intensificó y creo que finalmente así va a permanecer para todo lo que resta del año. Ahora, como decíamos, reuniones y conferencias virtuales, ¿no? Nosotros aquí lo que estamos viendo en este momento. Entonces también aquí nosotros tuvimos que adecuarnos a una realidad nueva. Tenemos nosotros que hacer esto de forma estructurada, tenemos que tener, como decíamos, este tipo de reuniones y sesiones así en línea. Yo creo que eso es algo que ya no vamos a ir para atrás, tenemos que seguir haciéndolo así. Hay que nosotros seguir todavía con nuestros principios y nuestros valores. Así, de esta forma va a ser necesario que de aquí en adelante nosotros podamos continuar con las estrategias para seguirlas utilizando como un punto primordial para que no solamente los usemos aquí dentro de las masonerías, sino también cualquier organización empresarial o no se pueda mantener de manera activa a través de estas sesiones en línea. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Brasil? Brevemente me gustaría hablar sobre la situación. Así como China y Estados Unidos, Rusia, Canadá, nosotros también somos un país que se considera que tiene una dimensión continental. Tenemos 27 estados. Bueno, en realidad son 26 estados, un distrito federal. Podemos considerar que, bueno, en Brasil, cada uno de estos estados es un mini país. Dadas las enormes diferencias que tenemos entre las regiones en cuestiones, por ejemplo, sanitarias, educativas, culturales, sociales, económicas, estructurales. Y bueno, esto también ha afectado mucho la evolución de la epidemia o de la pandemia en Brasil. Estas diferencias, claro que sí han generado muchas dificultades para el país. También nosotros tenemos un sistema público de salud que, aunque es universal, aún está muy mal distribuido. Tenemos una escasez de camas, de profesionales de la salud y principalmente de lo que tiene que ver con la medicina terciaria, es decir, soporte para, por ejemplo, vidas que requieren de respiradores, ventiladores y entubamiento. También hay que uno de los hechos peores que ocurrió y que fue desde el inicio fue la politización de la pandemia, porque tuvimos muchísima participación de la política en esta pandemia. Empezamos aquí con este aislamiento social que afecta a la actividad económica trágicamente y también la insistencia por parte del gobierno central para que se utilizara esta hidroxicloroquina, como les decía, y por otro lado también que los ministros de salud y las entidades de clase media, que son las que se contraponen también, ¿no? Adicional a las clases médicas y científicas. Entonces, bueno, estamos en este estira y afloje que tenemos entre el gobierno federal y los exministros o secretarios de salud, y aún así se mantiene esta situación con los gobernadores estatales y también con los gobernadores de los municipios. Aún nosotros seguimos teniendo denuncias, tanto en las noticias, en la televisión. Hay varias empresas que ya empezaron a hablar sobre esta situación, pero aún así ha habido desvíos muy generalizados de la adecuación de las estructuras hospitalarias para dar tratamiento a los casos graves de COVID-19, por ejemplo, en cuanto a la compra de insumos materiales, respiradores, o lo que llamamos nosotros, ha habido superfacturaciones, y bueno, es uno de los principales crónicos que siempre vemos en Brasil. También hemos visto nosotros el conflicto entre si conservamos una vida o si mejor mantenemos las actividades económicas, o al menos una actividad económica mucho más activa. Entonces aquí sabemos que el aislamiento social en Brasil no ha sido más del 50%. Entonces, en promedio, les podría decir que ha sido hasta el 40% o hasta menos, de acuerdo a la OMS o de acuerdo también a la Secretaría de Salud de Brasil, y por eso siempre nosotros insistimos en esta necesidad de un aislamiento social mínimo del 70%. También tenemos lo que llamamos nosotros que, bueno, se están notificando menos casos de la enfermedad de los que en realidad hay, sobre todo por este conflicto de información y también porque tenemos una falta de cultura, somos un poco indisciplinados como parte de la población. También tenemos una escasez de equipo de protección personal o es de mala calidad, principalmente para los profesionales de la salud. En Brasil, 83,000 profesionales de la salud han estado infectados por el COVID-19. Es un número muy alto y que también ha generado muchas bajas y deficiencias en la atención que se le brinda a la sociedad.
También hemos visto que la curva de transmisión y de contaminación e infección siguen todavía en aumento en este país, pese a todo esto. Entonces, bueno, estamos en plena pandemia y aún así el país sigue con esta incertidumbre respecto a si debe adoptar estas medidas para enfrentarlo el gobierno federal. De una forma muy directa, lo que hizo fue crear una medida de emergencia de renta básica o de un ingreso básico, pero aún así tenemos muchos procesos muy burocráticos donde no hemos podido nosotros atender a todas las personas con ciertas necesidades, pese a que hemos hecho un gran esfuerzo para que esto ocurra. De la misma forma, también para mantener la actividad económica de forma activa, los recursos financieros en forma de crédito para las pymes, especialmente pequeños y medianos empresarios. Aún así, esta situación sigue muy burocratizada. Y para complementar esto, bueno, también en las redes sociales hay una gran inestabilidad generada por una explosión de noticias falsas, genera inestabilidad política, institucional, social, y esto ha sido muy grave para poder nosotros enfrentar a esta enfermedad del COVID-19 en Brasil. Y bueno, para concluir con esto, también les quiero decir que si empezamos a pensar ya en una segunda etapa, tenemos nosotros que empezar a preocuparnos todavía más, porque nosotros sabemos que este retorno a la normalidad, si es que alguna vez regresamos a una normalidad, va a ser muy lenta, va a ser muy gradual. Bueno, mi visión, yo creo que aquí el desafío para que podamos regresar a esa normalidad va a ser tan grande como lo que estamos haciendo ahorita enfrentando a este virus. Y es ahí justamente donde me gustaría empezar a reflexionar, no solamente para Brasil, sino para toda la humanidad, principalmente para nosotros como masones. Tenemos que replantearnos nuestros caminos y pensar cómo es que nosotros, como seres designados para cuidar la vida de este planeta, queremos saber hacia dónde vamos a llegar. ¿Será viable o factible, por ejemplo, querer consumir todo al mismo tiempo? A lo mejor puede ser que estemos nosotros aquí afectando de manera muy acelerada a la naturaleza. También me gustaría preguntarles, ¿cuántas veces al día nosotros en realidad nos detenemos a agradecer los recursos divinos y naturales que nosotros recibimos por parte del Creador del mundo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a continuar con estas diferencias políticas, ideológicas, raciales inclusive? Vamos a seguir nosotros para que nos separen. Es momento entonces, es muy necesario que la sociedad, la humanidad, las empresas finalmente recurran a la razón, que recurran a la parte intelectual, a la inteligencia. ¿Por qué? Porque la humanidad es mucho, mucho, mucho más frágil de lo que nosotros creemos. Somos más frágiles de lo que pensamos. Y esta pandemia lo está demostrando de forma muy clara. ¿Será que nosotros vamos a aguantar otra pandemia? La división ideológica, independientemente de su origen, es un problema que debemos resolver con inteligencia. No con trucos, ni agresiones, ni violencia, sino con inteligencia, con amor. Porque estamos viendo, antes de la pandemia inclusive, yo les puedo decir que simplemente esta pandemia vino aquí para demostrarnos que hay mucho odio, que genera muchos conflictos allá en el mundo exterior. Entonces hay que pensar que el amor y la razón nos están pidiendo ayuda, ¿no? A través de nuestra inteligencia. Nosotros somos inteligentes. Yo creo que somos lo suficientemente inteligentes como para percibir esto y darnos cuenta de esto. Y tengo 2 diapositivas más para concluir aquí con esta breve conferencia. Es una reflexión sobre nuestra responsabilidad masónica en el ámbito social. El mundo y las naciones están pasando desde hace mucho tiempo por cambios acelerados. Todo está cambiando todo el tiempo a una velocidad espantosa. Y esto exige por parte de todos nosotros, por parte de las personas, instituciones, gobiernos, familias, una adaptación. De lo contrario,
no vamos a poder caminar nosotros juntos y vamos simplemente a llegar a una evolución negativa. Nosotros estamos aquí generando un caos. Y este caos finalmente tiene que ayudarnos a erguirnos, a retomar nuestro camino como personas. Y entonces en este momento es donde la masonería, nosotros somos responsables de tener una acción masónica interna, no solamente interna, porque sabemos que existe aquí una pelea política, porque trata de conservar un poquito más aquí la actividad económica. También nosotros hemos visto inclusive a masones peleándose con los mismos masones. Y también a nivel externo nosotros hay que evitar estas peleas. Y nosotros tenemos que revertir esa tendencia, por ponerlo entre comillas, destructivas, y llevar a la comunidad humana hacia la paz y el bienestar de la sociedad. Tanto el Estado como la sociedad organizada están conscientes de que la solución sostenible para controlar todos estos males, e inclusive la pandemia, yace en la reconstrucción de los valores éticos de la relación humana. Entre personas, instituciones, naciones, del hombre para consigo mismo y de la humanidad respecto de la naturaleza. Y además, creen que la masonería es una de las fuerzas sociales capaces de liderar ese esfuerzo que sea solidario con el propósito de lograr mejoras éticas y morales del ser humano. Entonces tenemos nosotros que reiniciar aquí un viaje masónico, una travesía que no va a permitir ningún tipo de pausa para detenernos a convencer a las personas de que tenemos que tener una actitud de verdaderos líderes, que tenemos nosotros que llevar a nuestros hermanos a que nos asistan a través de esta pedagogía, del ejemplo, a través de actitudes, donde realmente nosotros tengamos un verdadero agradecimiento por haber nosotros recibido la luz. Y por último, queridos hermanos, tengo aquí la palabra del libro de libros, independientemente de la crianza que nosotros tengamos. El primer libro de Corintios, versículo 13:13. Ahora entonces, la fe, la esperanza y el amor permanecen. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muchas gracias y que Dios nos ayude, hoy y siempre. Hermano Leonel, muy agradecido. Ahora pasaremos a la búsqueda de la vacuna que desertará nuestro venerado hermano Emanuel Montomoli. Él es miembro del Gran Oriente de Italia. Él es doctor en bioquímica y en sismología, jefe de investigación en epidemiología molecular, con especialidad en vacunas contra influenza. Y bueno, ahora le cedemos la palabra. Adelante, querido hermano Emanuel. Buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera agradecer al hermano Javier que me invitó a este seminario en el que participo con muchísimo gusto, y quiero empezar agradeciendo también a nuestro gran maestro italiano que saluda a toda la comunidad CMI. Yo soy profesor de salud pública, epidemiología en la Universidad de Siena en Italia, y siempre me dedico a las vacunas. Entonces voy a tratar de decirles mi punto de vista sobre el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, y trataré también de darles mi opinión sobre el verdadero valor que tiene la vacunación en la historia del mundo. Pueden ver mi presentación ahora. Como les dije, me llamo Emanuele Montomoli. Soy parte de la logia de Siena desde el 2001. También en Estados Unidos.
el estudio sobre las enfermedades e infecciones es una disciplina relativamente moderna que nació a finales de 1700 en Londres, cuando John Snow necesitaba saber cómo aislar el cólera del agua y cómo realizar agua potable también. Entonces siempre podemos ver hecho este monumento de lo que sucedió en esta fuente que se encuentra en el centro de Londres y sigue siendo un monumento hacia el estudio de las enfermedades. Gracias a la vacunación pasamos de una situación de condiciones epidemiológicas y enfermedades dramáticas en el siglo XVIII, cuando las personas y los habitantes de las grandes ciudades morían sustancialmente, por ejemplo, por la viruela, por la cólera, por malaria, por tuberculosis, y todas estas fueron causas de muertes. Hoy, en cambio, en estos países se está muriendo por enfermedades cardiovasculares, por tumores malignos, por enfermedades pulmonares y por accidentes de tráfico y por VIH, ¿no? Entonces, ahora gracias a las vacunas hay tantas enfermedades que ya pueden ser solucionadas. Entonces, si pensamos en esto, sabemos que es evidente que solo el 1% de la población en países industrializados antes del coronavirus tenían patologías determinadas por estos agentes infecciosos. ¿Por qué pasó esto? Porque logramos pasar de una situación epidemiológica dramática como la del siglo XVIII a la versión epidemiológica de hoy. Gracias a las vacunas pasamos de cambiar el mundo de la epidemiología gracias a 3 intervenciones de salud pública, que fue el hacer el agua potable, los antibióticos y las vacunas. Solo para darles ejemplo, o sea, los cinturones de seguridad son 50 pasos adelante, ¿no? También, y también ayudan a estas nuevas medidas. Pero son intervenciones que van junto al saber y van junto a los derechos. Entonces, de cualquier forma, también nosotros debemos encargarnos de tratar de implementar todas estas medidas de salud pública lo más posible. Entonces, gracias a las vacunas pudimos evitar la viruela, ¿no? Este fue el último caso que vimos el 26 de octubre, que fue 1977. El niño somalí fue el último caso en el mundo. Y gracias a las vacunas vamos a poder también erradicar la polio, porque la polio sigue siendo endémica en 1 o 2 países, en Nigeria, en Pakistán y en Afganistán. Pero ya pasamos de una situación de una epidemia casi total a principios del siglo XIX al control total en el 2019. Y todo eso gracias al éxito de las vacunas. En esta gráfica podemos ver el impacto que han tenido las vacunas en la población mundial y cómo las enfermedades incidían antes de la vacunación, por ejemplo el sarampión, y cómo disminuyeron los casos a casi no tenerlos. Por ejemplo, la polio, difteria, la varicela, la hepatitis A, y la rubiola. Podemos ver entonces cómo las vacunas han influido de manera muy positiva y cómo las vacunas han logrado que se reduzcan los números de casos de estas patologías.
Después vamos con el coronavirus y vamos a ver qué podemos hacer gracias a las vacunas que van a tratar de controlar el coronavirus. El coronavirus, voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Desafortunadamente sí hay algunos datos técnicos para explicarles. El coronavirus está representado en esta gráfica. Podemos ver que es un virus que tiene puntas con proteínas en su membrana. Y son estas puntas que se representan siempre en amarillo y que pueden utilizarse para producir una vacuna eficaz. Y de ahí sabremos que obtendremos resultados científicos. Una vacuna que probablemente dará inmunidad en estas proteínas, si se implantan estas proteínas. Vamos a ver qué pasa con esta vacuna contra el coronavirus. ¿Cuántas vacunas, cuántos métodos tenemos a disposición en este momento para controlar la epidemia? En este momento tenemos alrededor de 110 tipos de vacunas que se están probando en animales. El proceso tradicional y clásico es que primero se tiene que probar en animales para después probarse en humanos. Una vez que ya se hacen las pruebas sobre los animales u hombres, entonces puede ser aprobado y puede ponerse a disposición de la población. Hay algunos vacunos. Tenemos alrededor de 100 vacunas que se están probando en animales y al menos unos 30-35 son proteínas basadas en la proteína que les estaba mencionando, la que tiene esta punta en la superficie del virus, la que se encuentra en la punta y en la superficie del virus. Este enfoque en las vacunas contra el coronavirus se determina gracias a nuevas vacunas a través de los antinucleicos. O sea, les explicaré mejor en la siguiente diapositiva qué pasa dentro del virus, ¿no? Además, existen algunas vacunas que se están desarrollando con procedimientos tradicionales, o sea, utilizando el virus, haciéndolo inocuo o inactivo. Entonces, vamos a ver cuáles son cada uno de estos procesos. El método tradicional de producción de una vacuna es cuando tenemos que cultivarlo, hacerlo inocuo y después inactivarlo e inyectarlo en un sujeto extraño. El sujeto responde con inmunidad a esta vacuna cuando tiene el virus vivo y entonces se encuentra protegido. Entonces, parecería simple, ¿no? Porque diríamos que si se le inyecta a un paciente, entonces ya sería inmuno. Desafortunadamente, ahorita estos estudios están todavía en una fase inicial y no nos han confirmado los resultados. Entonces, el virus inactivado o desactivado no parece que nos haya dado todavía excelentes resultados. Después, dijimos que existen vacunas producidas por esta proteína en la punta del virus. Entonces parece que estas son las vacunas más prometedoras y se producen cultivando el virus del SARS o del nuevo coronavirus. Y una vez que se cultivó y se concentró, entonces básicamente se retoman las membranas del virus, se recopilan y se hace una nueva vacuna con ellas. Y después, lo que se ha hecho hasta ahora parece que esta vacuna es la más prometedora y la que más sirve porque nos está dando una respuesta de inmunidad en poco tiempo y además se le adicionan moléculas que son coadyuvantes y que permiten darle una ayuda, digamos, al sistema inmunitario para poder responder de manera positiva y sobre todo esos sistemas inmunitorios que son más débiles. Entonces, esta sería la respuesta a los casos graves. También tenemos otro tipo de vacunas de nueva generación
son las que utilizan vectores virales. Y es cuando se toma otro virus conocido y esto se inserta un genoma y aquí tendríamos un virus falso de sarampión, por ejemplo, que se compararía con el del coronavirus. Entonces se infecta al sujeto receptor y produce anticuerpos. La última vacuna también prometedora que tenemos ahorita a disposición en los laboratorios, estamos tratando de producir este tipo de vacuna genética. La genética nos está permitiendo estudiar el genoma que codifica la parte de la proteína y de las membranas en el virus y nos permite insertarlas en vectores de plasma y que una vez que se inyecta en el sujeto, esto hace que el mismo sujeto produzca la proteína y entonces protege al sujeto receptor cuando está en contacto con el virus. Entonces, desde el punto de vista técnico y práctico, parece que una vez que se tengan los resultados preliminares, ya les mostré cómo funcionan los procedimientos, pero puede ser que este sea el único procedimiento que nos va a garantizar un número muy alto de vacunas en países de gran población, como Brasil, o como Estados Unidos, o como Japón, que tienen un número de habitantes altísimo. Esto podría ser un problema porque al producir vacunas con tecnologías tradicionales, pues podríamos reproducir dosis o tenemos que reproducir dosis suficientes para toda la población. Entonces llegamos al problema que desde mi punto de vista es probablemente el más importante en el estudio de la vacuna contra el coronavirus. Antes o tarde o temprano sabremos que habrá una vacuna, ¿no? Habrá una vacuna que será aprobada y que la producirá alguna organización internacional, pero la gran pregunta o la gran cuestión que vamos a tener que responder es ¿de quién vendrá? ¿Cuántas dosis vamos a tener? De nuestro punto de vista, en nuestra institución y también en la masonería internacional, vamos a tratar de poner a disposición esta vacuna, ¿no? Va a ser la primera vacuna que se va a producir, por ejemplo, si viene de los Estados Unidos o de Alemania, y estos países en este momento pues ya han tenido varios avances y sí, son los que más han progresado en el desarrollo de las vacunas. Entonces tal vez los primeros que se van a beneficiar van a ser Estados Unidos y Alemania, y los otros países pues ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar esta vacuna? ¿Y a quién le vaya a llegar primero? Tal vez a los más ricos, tal vez a países que van a poder negociar con más recursos, que van a tener mejores finanzas y van a poder obtener más rápido las vacunas. Y esto impactaría muchísimo a los países pobres o a los países con una gran población. Entonces tenemos que pensar cómo el mundo está dividido en este momento, y entonces tenemos un mundo que los muy ricos y los muy pobres tienen esta brecha que será muy difícil, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo por su atención y pueden ver también mi correo electrónico. Si me quieren hacer preguntas, me dará mucho gusto contestarlas. Y espero que podamos vernos de nuevo cuando acabe esta pandemia y esta situación epidemiológica. Gracias. Muchas gracias, querido hermano Emanuel. Te agradecemos infinitamente tu disposición, pero sobre todo tu trabajo y tu presentación. Muchas gracias. Bueno, ahora estamos ya acercándonos a la parte final de del programa y tendremos la presentación del venerable hermano Carlos Cantero. El hermano Carlos Cantero es doctor
coreógrafo y político independiente, fue senador de la República de su país, Chile, del 2008 al 2014. Y bueno, siempre nos trae algún mensaje que motiva la reflexión. Hermano Carlos, por favor, continúa con tu presentación. Muchas gracias, querido Paz Gran Maestro Javier López. Un saludo muy afectuoso, muchas gracias por la invitación. Lo mismo a nuestro presidente de la CMI, José Crespo. Un saludo muy fraterno, muy reconocido. A todos los queridos hermanos en sus cargos y dignidades. A los obreros de paz que nos acompañan en esta reunión, un abrazo fraternal. Muchas gracias por esta invitación para aportar una reflexión sobre las dimensiones éticas de la pandemia. Mi interés es aportar desde la perspectiva de los principios y los valores del humanismo laico o masónico, en la perspectiva de las relaciones sociales, de las políticas públicas y del liderazgo, con el propósito de influir en la configuración de la sociedad que va emergiendo. Me imagino que ya estarán viendo la pantalla. Lo primero que quisiera señalar es que me parece tan valioso esto de todos somos CMI. Los masones sumamos en ese sentido importante. Ahí está, ahora sí. Y lo primero que quiero señalar es que la pandemia, mirada desde una perspectiva ética, responde a las preguntas tradicionales de la masonería. No tiene nada nuevo. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? En un contexto que nos debe hacer pensar si en realidad es la misma forma de siempre o hay algo que está ocurriendo. Post-coronavirus, lo que está ocurriendo es que cambia la forma de ser y estar en el mundo. ¿Y en qué forma está cambiando? Está cambiando desde la perspectiva de un relativismo cultural, desde la perspectiva de una tensión que se expresa en ese grafiti en una calle cualquiera de nuestras ciudades, menos materialismo y más espiritualidad. Y está cambiando además el ámbito de los megarrelatos. Se derrumba el megarrelato social, el megarrelato religioso, el ideológico, los tecnológicos y los comunicacionales. Y la sociedad parece quedar huérfana de referentes. De allí entonces el relativismo cultural que hoy día apreciamos. Todo es cambio, pero el cambio solo tiene sentido en la tensión con la conservación. Solo se puede cambiar cuando se sabe lo que se quiere conservar. Conservar para seguir siendo lo que se es en el acto de ser y estar. Cambio y conservación entonces son una unidad que se expresa en estas 4 dimensiones que yo he llamado las 4E. Etos, ética, estética, emocionalidad. En el ámbito del etos, la sociedad se tensiona entre mantenerse en el mundo analógico o dar el paso hacia el mundo digital. Allí hay un mundo de ciudadanos que están tratando de hacer el tránsito, otros que temen hacer este tránsito. En el ámbito de la ética, las certezas que pensábamos tener han cambiado por el relativismo en todas las dimensiones, particularmente en el ámbito de la ética. En el ámbito de la estética, desde un egocentrismo que nos ha acompañado por siglos,
parece que emerge una fuerte tensión hacia el ecocentrismo, no solo en la sociedad civil, sino que en las grandes instituciones, la ciencia, la tecnología, incluso la última encíclica papal, habla de la casa común, el ecocentrismo. En materia de patos, la objetividad que presumimos durante muchas décadas, hoy día está tensionada por la tremenda, disruptiva y potente emergencia de la subjetividad. Subjetividad que parece ser el campo de batalla en el que se están dando todas las tensiones actuales. Y luego, lo esencial, el ámbito de la emocionalidad, tensionado entre un ambiente de desconfianza y quienes proponemos y promovemos el ambiente de la confianza. Ya nos hablaba el hermano Óscar, el problema de la pandemia y los contagios, cómo detener ese contagio. Nos hablaba Philippe de Francia sobre la misma idea. Leonel de Brasil hablaba del distanciamiento y la falta de confianza de la gente para responder. Algo hay que está siendo cuestionado. Algo hay que mejorar. Parece una paradoja que en el etos digital el problema sea cómo fluye la información. Una paradoja que tiene que ver con la sociedad de las comunicaciones, donde el principal problema es la adaptabilidad a las comunicaciones. ¿Qué es este etos digital? No es solo un cambio en las tecnologías. Es un cambio relacional en todas las dimensiones de las relaciones humanas, que alcanzan y cambian todas las dimensiones culturales de la sociedad, todas las formas relacionales. Las tecnologías de la información y la comunicación están alcanzando todas las dimensiones de la vida humana. La revolución en las tecnologías de información están íntima y estrechamente vinculadas con la acción comunicativa, con los actos de habla. Y estos actos de habla tienen como propósito la coordinación de los individuos, establecer las bases de la relación y la coordinación. Es decir, tienen que ver con los procesos también de viralización memética de las ideas, de las emociones, de los conceptos, de la replicación cultural. Parece una paradoja, como ya lo dije, la falla en las comunicaciones y en el flujo de información. Hay allí un problema serio, ya lo mencionaban los expositores que me antecedieron, una tensión, una diferencia entre lo que es la razón y lo que es la emoción. Prima la emoción de la desconfianza. ¿Y qué ha dado como resultado? La pérdida de un tiempo crítico fundamental. Contagios que abundan porque ese tiempo no ha sido adecuadamente ponderado y eso también ha afectado la sobrevida de nuestros conciudadanos. En consecuencia, postulo que el desafío que vivimos como sociedad es un desafío eminentemente ético, que tiene que ver con la ética, la estética y la emocionalidad, es decir, el ámbito de la filosofía. Y la pregunta es si esto es ético y filosófico, ¿en manos de quién podremos dejarlo? ¿De los políticos? ¿De la burocracia internacional? Evidentemente se requiere un liderazgo ético. Y ese liderazgo ético se expresa en salir del ego para entrar en el eco. El enfoque tiene que ser un enfoque eminentemente ético, sistémico, relacional. Estos son los elementos que caracterizan la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora, elementos de los paradigmas que están induciendo este proceso de errores. Primero, la visión antropocéntrica, el yo en primacía,
que afecta y minimaliza el nosotros. Lo segundo, un individualismo inflamado, a propósito de los términos médicos, inflamado, alterado, descompuesto. Y por cierto, un sentido de comunidad con una inmunología deprimida. Pareciera que la interpretación bíblica debe ser revisada, debe ser corregida. Se reconfigura el mundo integralmente. La pregunta es, en esta reconfiguración, ¿cuánto influyen los principios y los valores masónicos? Los landmarks, nuestros principios, nuestros valores, ¿son límites claros o son bordes plenos de opacidad? ¿Por qué se produce una u otra circunstancia? Segundo, del hermetismo, el principio monista. Todos somos uno y uno somos todos. Desde el fondo de la historia humana llega esta enseñanza y hoy el virus se ha encargado de ponerlo de plena actualidad, porque nosotros no hemos tenido la fuerza para ponerlo en vigencia. Uno es unidad, uno y unidad es unicidad. Todos somos uno y uno somos todos. Si uno queda expuesto al contagio, todos nos contagiaremos. Por eso que domina el dogma del individualismo, la competencia por sobre la colaboración, el minimalismo por sobre el sentido de comunidad. Otros principios involucrados, el principio del Kybalión. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Nos enseña nuestra doctrina desde el fondo de la historia humana. En efecto, en materia de fraternidad, como es arriba es abajo. En materia de respeto, como es arriba es abajo. La violencia que vemos en las distintas ciudades, poblaciones que salen plenas de violencia a las calles, y nosotros adjudicamos a esa conducta violencia. Pero el principio nos enseña que ellos han vivido mucha violencia, porque lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Hay reflejos. Como es adentro, es afuera. Otro principio del Kybalión, la ley de las compensaciones. Las asimetrías se equilibran. ¿Hay justicia? Si no la hay, habrá injusticia. Este modelo económico es de equidad, porque si no lo hay, se habrá producido un proceso de compensaciones. ¿Qué son, si no, aquello, las migraciones que estamos viendo de pueblos que están sumidos en la pobreza y que se desplazan hacia otros lugares? La democracia ha fallado. La política, lo político y los políticos no sintonizan con las demandas sociales ni con la soberanía del pueblo. Y esto tiene distintas repercusiones. La gobernanza global es disfuncional. Basta mirar lo que pasa en Europa o lo que pasa en América Latina. La crisis del multilateralismo es evidente. Naciones Unidas no ha sido capaz de tener un rol relevante en el mundo contemporáneo. Tampoco la OEA, el Banco Mundial, el OCDE. Y por el contrario, hay una regresión a la soberanía de Estado. Me llamaba la atención cómo países pretendían casi quitar los insumos que llevaban unos países en sus aviones y que al parar en un aeropuerto se los incautaban. La inmunología está deprimida, pero cuando uso el concepto de inmunología deprimida, estoy hablando no de biología, lo estoy aplicando a la sociocultural. Se replican conductas disfuncionales, generando un precario equilibrio del organismo social. Violencia social, saqueos, corrupción, nepotismo, impunidad. Se requiere liderazgo ético, que el humanismo masónico, que el humanismo laico se imponga en la sociedad.
La ética neoliberal está afiebrada. Maximiza bienes privados y reduce o afecta o daña los bienes públicos. Esta es la causa basal del descrédito de la política y no podemos poner coto a estas circunstancias. El diálogo intergeneracional nos afecta gravemente. Requerimos que los jóvenes tengan roles más relevantes en la sociedad contemporánea. Hay una tremenda brecha intergeneracional. Es clave atender a esta brecha intergeneracional. Nunca antes en la historia humana la creación del conocimiento y el diseño de la sociedad estuvo tan determinada por los jóvenes. La masonería tiene que abrir mayores espacios de influencia a nuestra juventud. Nosotros tenemos un rol distinto. Somos lo que son nuestras ideas y nuestras creencias. Las columnas que sostienen la sociedad son nuestros principios, pero tenemos que influir para que se apliquen en plenitud. La libertad. ¿Hay libertad para acceder a la salud? Igualdad. ¿Hay igualdad para acceder a la educación? Fraternidad. ¿Hay efectivamente la suficiente fraternidad? ¿Por qué aquello de arriba y abajo se da con tanta virulencia? Estas columnas que sostienen deben ser robustecidas por la gran cadena universal que debe aplicarse al desafío de los masones, configurar la sociedad para humanizar la globalización y globalizar el humanismo para que los principios y los valores del humanismo laico y del humanismo masónico impregnen todas las relaciones sociales, se hagan carne en las políticas públicas, en los liderazgos, en los distintos ámbitos de lo profano y de lo masónico, en los distintos países, en las distintas instituciones, en lo público y lo privado. Nuestro desafío es influir en la configuración de la sociedad porque somos constructores de sociedad. Que así sea, queridos hermanos, que logremos consolidar una acción que se vuelque hacia la sociedad civil, que se vuelque hacia el mundo profano, para que la coherencia y la consistencia de nuestros principios se hagan realidad en esta configuración de la sociedad. Muchas gracias, querido hermano Javier López. Muchas gracias, querido hermano Carlos. Bueno, hermanos todos, hemos llegado a la parte final de este programa y quisiera yo ofrecer disculpas a los hermanos que no pudieron ingresar. Desgraciadamente la plataforma nos quedó chica para el número de interesados. Esperamos tener otra conferencia de estas características en el futuro no muy lejano y quizá tengamos que ir a la plataforma más amplia para poder darle cabida a todos. Por ahí hay algunos comentarios sobre el retraso de inicio. Les ofrecemos disculpas también, es la primera vez que lo hacemos. Coordinar traductores, plataformas, el ingreso de 1000 personas, no es fácil y bueno, nos tardamos 17 minutos, pero pues agradecemos su tolerancia mostrada por esta razón. Y por último, quisiera yo, por instrucciones de mi muy respetable gran maestro, amado Ovidio Gil Villarreal, y presidente de la zona 1 de CMI, a nombre de los grandes maestros que componen esta zona 1, Michael Nicolás Sr., de la Gran Logia Distrito de Columbia, de Marcos Delgado Ríos, de la Gran Logia Cosmos de Chihuahua, de Alfonso Martínez Pimentel, de la Gran Logia Benito Juárez de Coahuila, de Ayaca Sion Valtierra, de la Gran Logia Estado Guadalupe Victoria de Durango, de Ofelio Cortés Díaz, Gran Maestro de la Gran Logia de Hidalgo, de Juan Jesús Gopar Aguilar, de la Gran Logia Benito Juárez de Oaxaca,
de Eleno Loredo Torres, de la Gran Logia Soberana Independiente del Potosí, de Francisco Curruz, de la Gran Logia del Estado de Querétaro, de Martín Domínguez Viveros, de la Gran Logia Andrés Quintana Roo, del Estado de Quintana Roo, de Manuel Villaseñor López, de la Gran Logia del Pacífico del Estado de Sonora, de Trinidad Espinosa Castro, Gran Maestro de la Gran Logia de Sinaloa, de Mario Antonio Villarreal Villegas, de la Gran Logia Valle de México, del hermano Hernán Castillo Ortega, de la Gran Logia Unida Mexicana del Estado de Veracruz, y del hermano Gregory J. Scott, de la Gran Logia de Nueva Jersey. Todos ellos agradecemos al Gran Maestro William Sardón, Gran Maestro de Nueva York, por permitir la participación de los hermanos de Nueva York a través del hermano Oscar Alén. Al muy respetable Gran Maestro Jean-Pierre Rollet, de la Gran Logia Nacional Francesa, por la misma razón. Al Gran Maestro Edilson Oliveira, de la Gran Logia Minas Gerais, del Gran Maestro Stefano Bisi, del Gran Oriente de Italia, y del Gran Maestro Sebastián Hans Gran Sebastián Hans, de la Gran Logia de Chile. A todos ellos y a todos ustedes, queridos hermanos, muchas gracias. Y por último, les comento que recibirán una encuesta al finalizar esta transmisión con el objeto de que nos retroalimenten para que la próxima sea mejor y que tratemos inclusive temas que pudieran ser de mayor interés para todos ustedes. Yo creo que la conclusión es que COVID-19 nos cambió a la institución masónica, nos cambió a los masones y debemos de responder en consecuencia. Yo soy un amante creyente de que la masonería ofrece todas las herramientas para que el ser humano se desarrolle. No hay ningún obstáculo que el masón no pueda sortear y además tenemos la obligación de hacerlo. La masonería es la institución creada por el gran arquitecto universo que ha permitido que la humanidad se desarrolle a nivel como lo ha hecho. Estos detalles, como lo veo yo que estamos viviendo, es peccata minuta comparada con todas las otras tareas que hemos emprendido y que habremos de desempeñar. A todos, queridos hermanos, muchas gracias. Una vez más a los conferencistas, muchísimas gracias. Desde el fondo de nuestro corazón se lo agradecemos. Y a todos ustedes, hermano presidente José Crespo, hermano secretario ejecutivo Pedro Longo y secretario ejecutivo adjunto Domingo Fuentes Agur, siempre gracias, atentos a nosotros. Y bueno, queridos hermanos, que pasen un excelente fin de semana y ya nos veremos otra vez en alguna otra plataforma. Gracias.